tardes, bienvenidos todos a la juntada, un martes más, ya hacia final de mes, ya como pasa todo rápido. Y como siempre estamos aquí a las 5 de la tarde en esa pausa del día, en un día lluvioso que amenazaba ya la semana con lluvia. Yo creo que se va a quedar, ha venido para quedarse, también anuncia la primavera, la lluvia. Y como siempre quiero dar la bienvenida a mi compañera de fatigas, Isabel Basaldúa. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿has traído las botas de lluvia o tal? No, me he traído unas zapatillas de deporte gordas para sortear un poco los charcos. Sí, yo traigo un paraguas plegable, que un día contaremos la historia del paraguas plegable también, cuando salga la palabra paraguas, que es interesante. Y bueno, y como siempre, pues bueno, ya es martes, es un momentito de relax, de hacer una pausa en el mundo ajetreado en el que vivimos y descubrir un poco más sobre la moda y sobre el vocabulario de moda a través de los libros, de los diccionarios, que son esos compañeros de fatigas. Y como siempre vamos a presentar primero por las recomendaciones de la semana de libros, ¿no? Dentro de esas recomendaciones hoy hemos cogido un monográfico. Podría ser el País Vasco o podría ser Arte Vasco, sí. Muy buena esa por todo lo que conlleva. Y teniendo en cuenta que mañana se cumple el 50 aniversario del fallecimiento de Cristóbal Valenciaga, pues hemos decidido traer una recomendación alrededor de la figura de Valenciaga, que ya sabemos que la sombra de Valenciaga es muy alargada y que no tiene fin, ¿no? Por un lado, empieza tú si quieres, que yo creo que es más interesante empezar por los paisajes para no ceñirnos tanto a la moda y teniendo en cuenta que la moda lo rodea todo y lo envuelve todo, pues ¿qué nos has traído? Bueno, pues hablando de arte vasco, que claro, Valenciaga por supuesto tiene que estar, he traído este libro, que es el catálogo de una exposición preciosa que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Que es un museo que está muy bien. Sí, es una maravilla de museo. Está muy bien. Y además Aurelio Arteta, que es el artista que traigo, es una exposición que recogía toda su obra, ¿no? Era un poco un homenaje a él, porque además fue el director del Museo de Arte Moderno, que ahora está integrado dentro del Bellas Artes, ¿no? Entonces, bueno, era un poco una exposición en su honor, ¿no? Y, a ver, me voy a poner de pie porque es que si no, como son tan grandes los libros... Espera, que retiro para que lo puedas apoyar si quieres. Entonces, bueno, al final, yo en una de mis colecciones, que se llama Hierro y Libertad, la paleta de colores la saqué de este catálogo. O sea, que es que muchas veces... Fíjate, lo que son los motivos de inspiración de una colección, claro, ¿no? Estás viendo la obra, por ejemplo, en este caso de un pintor, de este artista, Aurelio Arteta, y bueno, pues te empieza a fascinar cómo emplea el color entre otros temas, ¿no? Que pueden ser siluetas, la inspiración puede venir de diferentes técnicas o inspiraciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas de sus obras más representativas, ¿no? Porque hacía mucho temas de trabajo, tanto en las fábricas, la metalurgia, como también en el campo, ¿no? Y bueno, ya os digo eso, digamos, para un diseñador, alguien que está estudiando moda, alguien que está dentro de la parte de lo que es el mood board, ¿no? Tomar una referencia y a partir de ahí crear una colección. Fijaros qué bonitos todos estos colores tierra, ¿no? Este me encanta, ¿eh? Sí. Es una preciosidad de la vaca y bueno, pues la verdad es que es un pintor que además tenía muchísima responsabilidad social, ¿no? Y bueno, pues lo que hace es pues recogerlo en su obra, ¿no? Fijaros, este es maravilloso. Luego ganó el concurso también, que eso es muy fácil para los que estáis en Madrid o venís a Madrid, ganó el concurso de los frescos del BBVA, que lo tenéis en la Gran Vía. Entonces simplemente con pasar por allí y verlo, pues es que son una maravilla. Pues qué interesante, porque además trabaja como la misma gama cromática, ¿no? Este es más precioso, el que es la portada, ¿no? Sí. Este es el puente de Burceña y fue pintado entre 1925 y 1930. Y bueno, es una obra muy característica suya. Que en el año 33 Valenciaga abre la casa en Madrid. Viene de tener la casa abierta en San Sebastián y decide pues aventurarse y abrir la casa de costura en Madrid, primero ya lo diré, la calle que está por detrás de la Gran Vía, porque la gente dice Gran Vía 9, pero no, es la calle no justo que está detrás, bueno, ahora me he quedado en blanco, pero ya me vendrá. ¿Santo Domingo? No. No. Arenal, no. No, es una callecita pequeña justo detrás de la Gran Vía. Sí.
Y un poco este pintor nos contextualiza también con lo que se estaba haciendo a nivel artístico cuando Balenciaga era, pues eso, treintañero, porque de alguna manera Balenciaga nació en 1895, un poco a la par de Arteta. Y luego estos cuadros también que son muy impresionantes, ¿no? Que recogen esas escenas de la guerra civil, ¿no? Que... Sí, y del campo y del entorno rural de donde él proviene, de una ciudad pequeña, bueno, un pueblo pequeño de índole pesquero, que también está representado en la obra de Arteta. Estos son impresionantes los de la guerra, por ejemplo. Pues muy interesante, porque normalmente cuando contextualizamos a un modista en su época y hablamos de moda, para que puedas apoyar ese, que es que son enormes hoy los dos. Sí, es que si fuéramos a peso pesan muchísimo. Cuando contextualizamos un modista en su época solemos tirar del cine, de revistas, de periódicos, de, bueno, efemérides, ¿no? Pero también contextualizarlo con qué se estaba pintando, porque también de alguna manera, y más cuando es una pintura de corte social, ¿no? Eso es. Pues también nos da mucho el pie. Nos dicen que tenemos nos salimos de la pantalla. Sí. Nos da mucho pensar también qué sociedad tenía Valenciaga donde vivía, ¿no? Cuál era el entorno, también el entorno popular, el entorno rural, pesquero, o el entorno rico, que se lo conocemos perfectamente por todas las señoras a las que vistió, ¿no? Pero también ese otro lado, porque al fin y al cabo la moda siempre estaba en un pie en las dos orillas, ¿no? Y más en el caso de Valenciaga, que siendo bueno, es que se puede decir de Valenciaga que no se haya dicho, pero siendo el modista más reconocido, de los más importantes, etcétera, etcétera, nace en un entorno, vamos a decir, difícil y precario, ¿no? Bueno, pues esa primera recomendación, que además muy interesante para orientarnos y darnos una visión más panorámica. Y por otro lado yo traigo, bueno, otro imprescindible, mucho seguro que si seguís la trayectoria de Valenciaga lo tenéis, pero para aquellos que no lo tienen, La forja del maestro, de Miren Arzayus, un libro que es la tesis doctoral de Miren Arzayus, que se editó, que el libro es maravilloso, que además es una fuente de documentación y de investigación impresionante, porque tenéis todos los primeros años de Valenciaga. Estamos hablando del fallecimiento, se conoce el final de su trayectoria profesional, no del final de su vida, ¿no? Porque hay un impasse de 5 años ahí que son un poco más secretos, pero de los comienzos, ¿no? Y está basado en la época, pues, de 1895 a 1936. Y es un libro que la documentación, las fotografías que eso es un pie, que utiliza son maravillosas, y nos viene a contar un poco, pues como tú con ese libro tan bueno que nos traes de referencia de esa pintura de corte social, este es al revés. Este es esa élite que veraneaba entre Biarritz y San Sebastián, esos comercios de lujo que había, todo ese... vamos a ver si encuentro alguna foto. Bueno, este es maravilloso, de los encajes. Todo ese lujo que había de esa Belle Époque, que él conoce de verlo de lejos, pero luego de participar en ella, donde crece, digamos, porque su madre era modista, de los arreglos de la ropa de verano de la marquesa de Casatorres, ¿no? Entonces sí que es consciente un poquito para que lo vean, de ese mundo de lujo al cual él quiere pertenecer por derecho propio, que es lo que hará, así tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pues también nos ilustra esas magníficas damas vascas que vestían, porque a mí este traje me parece maravilloso. Lo tengo muy visto porque me encanta. Y me parece una referencia estética que no caduca, ¿no? Incluso lo veo un poco setentero, fíjate. Sí. Bueno, los años 30 y los años 70 también se encuentran, ¿no? Mira la etiqueta. Sí. Y bueno, son dos caras de la misma moneda que hablan un poco de esa primera época, porque bueno, ya que mañana celebramos, se conmemora el 50 aniversario del fallecimiento, bueno, pues recordar un poco también los orígenes, ¿no? Y ya aprovecho para decir que, bueno, ya lo contaremos más adelante, que va a haber una exposición en Javia este verano sobre la obra de Valenciaga, porque Valenciaga muere de un infarto en Valencia, pero el infarto le da en Javia, entonces muere en el hospital de Valencia, ¿no? En la que de alguna manera estaremos muy presentes, y hasta aquí puedo leer. Entonces, bueno, pues más adelante, cuando lleguen las fechas, ya os pondremos en aviso. Para salir todos pitando para Javia, que además es precioso. O sea, precioso, verano, bueno, pues qué más se puede pedir. Y Valenciaga. O sea, bueno, y vamos a invitar al programa, cuando pueda venir a Madrid, a Mario Emilas, ¿verdad que para sí? Que presente su libro. ¿Verdad que sí? Mario Emilas, que ella es una vieja conocida nuestra,
que muchos ya conocéis o tenéis el libro, Valenciaga mi jefe, y que se hará aquí una presentación cuando hará mejor el tiempo y todo esto. Y es un libro que también es un indispensable, que también va creando ese puzzle alrededor de la figura de Valenciaga, que es conocer a Valenciaga. Porque todo el mundo conoce su obra, pero muy poco es la persona. Y se ha tejido una red de misterio y de allure, ¿no? de magia, casi yo diría, según con quien hables, tocando la divinidad, que es cierto que existe, pero también hay que matar al mito, yo creo. O sea, matar el mito humaniza a la persona, ¿no? Sí. Y es muy interesante ese libro, igual que otras lecturas. Así que cuando sea el día de la presentación ya lo anunciaremos con antelación. Con tiempo para que podáis venir a la escuela y así pues va a ser un gusto tener aquí a y Mario. Intercambiar opiniones, a ver qué os parece el mundo de Valenciaga y el mundo de la moda en general. Bueno, dicho esto, vamos al melón de las palabras, porque hoy tenemos un vocabulario, una palabra muy interesante. Yo diría que totalmente en desuso con los usos y costumbres actuales. Pero indispensable si queremos hacer una visión un poco de la moda histórica, pero cuando hablamos de histórico no estamos hablando del siglo XII o el XVIII, sino la moda histórica hasta yo creo que los años 50-60. 60 igual ya no, pero 50 sí, que es el traje de ama de cría. Cuando vemos estas fotos de aquí, que a lo mejor queda un pelín tapado, yo creo, no sé, me da la sensación, un pelín, ¿no? Cuando vemos estas dos señoritas de aquí delante, pensamos que por el tipo de traje que están llevando, también las fotos son en blanco y negro, que hay la tendencia a pensar que porque la foto es en blanco y negro, el traje es blanco y negro. Sí, que eso pasa mucho. Pasa mucho en moda, sí. Pasa mucho y justamente en moda que el color es tan importante, ¿no? Y pensamos que es gente del servicio chimpún. Es decir, gente que está cuidando ese bebé, como lo que sería hoy en día una canguro o alguien del servicio que está aguantando el bebé, etcétera, etcétera, ¿no? Y no pensamos más allá o no sabemos más allá, ¿no? Bueno, pues estas dos señoritas en sí, dentro de esa parte que es el servicio de una casa, tienen una función, tienen un estatus propio, que son las amas de cría, que ya son las que amamantan al bebé, son las que dan el pecho al niño, y que por eso digo que hoy en día está totalmente en desuso no solamente el traje, sino la profesión, porque es una profesión, es decir, lo que estamos viendo aquí es un uniforme de trabajo, cosa que cuando pensamos en los uniformes, pensamos, yo personalmente, en los de azafatas de Iberia, pero si no pensamos incluso en los uniformes militares, en los uniformes de las tiendas, de pues lo que sea, de el uniforme de colegio, etcétera, pero lo pensamos desde el punto de vista de la calle hacia afuera, es decir, todas esas profesiones que tienes que salir de casa para encontrarte con ellas, ¿no? Pero en cambio, luego dentro de una casa existen también profesiones, y una de ellas era la profesión de ama de cría. Y digo profesión porque es la forma de darle una categoría laboral y un reconocimiento laboral, que era como estaban reconocidas en general, ¿no? Aunque luego hay más y menos luces y sombras. Eso, no sé porque explotación laboral hay en todas partes. Sí, no sé si en el vídeo que te mandé o en esto que te comentaba de Pérez Galdós, ¿no? Que tiene una obra donde habla de las amas de cría y las pone completamente a caldo, pero a caldo. Comentaban que lo que había era una industria. O sea, imagínate ya emplear esta palabra con esta profesión, ¿no? Sí, como dices. En el vídeo que me mandaste, que por cierto es un vídeo que está en internet, en YouTube, y que luego lo pondremos porque me pareció un vídeo de 12-13 minutos, pero muy interesante. Sí, se llama Las Nodrizas. Las Nodrizas. Viene como de Canal Arte, porque es el típico vídeo de historia que está en francés, pero está subtitulado. Y habla un poco de esa profesión. Porque además, cuando pensamos en profesiones con uniformes, nos viene a la cabeza pues el médico con la bata blanca, ¿no? Y este uniforme tiene también el blanco como elemento, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice. En este caso hemos elegido, que llevábamos una semana sin usarlo, El vestido y la moda de Maribel Vandrés, que es un diccionario que además os recomendamos desde aquí, porque es un diccionario que, a diferencia de los otros dos con los que trabajamos con 3 diccionarios más o menos, tiene un vocabulario muy técnico, muy profesional, más que a lo mejor un vocabulario más de corte histórico, ¿no? Como son los otros. Y vamos a empezar porque la definición nos deja boquiabiertas. Entonces, si quieres tú lees una mitad y yo la otra mitad, ¿vale?
Ama, traje de. En España, hasta los años 50, llamaba la atención de los turistas extranjeros la forma como vestían las amas, niñeras, que cuidaban a los niños. La costumbre de dar en crianza a los recién nacidos ha existido siempre en todos los países. Era habitual que algunas madres solteras o casadas saliesen de sus hogares para ocuparse de la crianza de los hijos de familias burguesas. Estas amas eran muy bien consideradas dentro de la familia, y al tener que amamantar a los niños, se procuraba que no les faltase de nada. Estaban bien alimentadas y tenían un aspecto sano y rollizo. Se hacía distinción entre ama seca, la que solo cuidaba del niño, y ama mojada, ama de leche o ama de teta, como se les llamaba en Andalucía. La que además lo amamantaba, la forma de vestir de ambas era la misma. La señora de la casa le regalaba sus propios vestidos hasta que a finales del siglo XIX empezó a establecerse en España una tipología específica para el traje de ama. Aquí, perdona, es cuando ya entramos en lo que es un uniforme. Eso es. Es decir, pasamos, y es que estamos hablando ya de lo que es, ay, que se nos oscurece la ama de cría, por favor, un poquito de luz. Estamos pasando de lo que es usar la ropa, eso que se hacía, bueno, pues pasarse la ropa, ¿no? David, por favor. ¿Nos iluminas por la pantalla? Gracias. Eso es, para poderlo ver bien. Y vamos a ver una diferencia claramente que tienen las dos fotografías, que a lo mejor a priori, aparte de que el niño no es el mismo, claro. Y es que en ambos casos el uniforme es bastante similar, con el cuello blanco, con el delantal blanco. No sabemos el color del traje, puede ser negro, pero como tú vas a comentar más adelante, también hay variaciones. Pero vamos a ver cómo, lo que nos acabas de decir, pasa de usar la ropa que digamos queda antigua, queda vieja, queda tal, se la pasa a esa persona, a conferir por estatus, por digamos, por los modos sociales que cambian, a conferirle un traje en particular que es este, con sus variaciones, pero que viene a ser este. Donde además está el cuello blanco, que cuello blanco siempre es un símbolo de pulcritud y de cierto estatus. Solo hay que ver cómo los ingleses todavía a forma coloquial definen blue collar de white collar, o sea, la clase obrera de la clase de oficina, clase digamos más, no quiero decir más estudiada, pero sí más posicionada dentro del trabajo, y esto es un claro ejemplo. Dentro de lo que es una casa, pues está claro que una casa bien, ¿no? Pero dentro de lo que es, hay dentro de las partes del servicio, vamos a decir, o del personal que trabaja en casa hay categorías. Y cuando hemos visto películas como Downton Abbey, etcétera, etcétera, vemos cómo hay todo, desde la ama de llaves, el mayordomo, hasta la camarera de habitación, hasta el último eslabón de la cadena, ¿no? Es como una fábrica, como una empresa donde hay categorías profesionales, ¿no? Y como aquí ya nos dice que a finales del siglo XIX empezó a establecerse en España una tipología específica para el traje de ama, que es, y aquí ya continuamos. Llevaban uno con falda de vuelos, un delantal de cintura de muchos volantes y encajes, y puños de lo mismo, y en la cabeza una pequeña cofia o un cubremoño adornado con gruesas agujas doradas de bola y pendientes colgantes de lo mismo o de monedas de plata. Eso es la diferencia de la fotografía. Eso es. Sí, porque de monedas de plata hay bastantes referencias. Sí, esos pendientes y que los le pendientes de lo que yo digo de dormilona, que tiene un nombre. Sí, pero hay un dicho, ¿no? Sí, cuéntalo, lo del diente. Hay un dicho popular que decía, y además esto lo suscribe el Museo del Traje, que tiene varias piezas y que podéis entrar a mirar en su descripción, que además está muy bien definido, que cuando al crío le sale el diente de leche, a la ama de cría le salen los pendientes. Es decir, empezamos ya lo que hemos hablado de moda y sociedad, en lo que era ese cambio de usos y costumbres y ponerle un uniforme, a lo que ahora es ya moda y yo diría economía o de alguna manera repercusión social, ¿no? También es moda y sociedad. La diferencia entre estas dos fotografías es que ella lleva esos pendientes. Lo que es la joyería profesional, que es normalmente cuando tú vas con un uniforme, no te hablan nada de lo que es las joyas, o sea, no te dan nada. Un uniforme, sea el de médico, azafata, farmacéutico, mecánico, yo qué sé, alumno, lo que sea, pues tú vas con tu falda, tu pantalón, lo que sea, el pelo recogido normalmente, por comodidad, por higiene, etcétera,
puede ser recogido y punto, o recogido en una cofia, un sombrero, que son las azafatas también, que suelen llevar el pelo recogido y antiguamente con sombrerito. Pero nadie habla de joyas. Es más, se suele decir que no tienen que llevar joyas o que sean muy discretas para que no llamen la atención y que sea un uniforme, es decir, que todo el mundo se reconozca el personal pero que no sea estridente. Y en cambio aquí vemos como la joya es una característica de ese traje. Sí, ¿Por qué? La referencia del Museo del Traje, como dices, son unos pendientes espectaculares. Son preciosos. Es que justo llaman mucho la atención. Perdona, que estabas... ¿Por qué una ama de cría lleva esos pendientes tan ostentosos de perla, de perlón grande, de bola de plata, etcétera? ¿Por qué? Porque aquí es donde entra Poderoso Caballeros Don Dinero, lo que es la representación social en la calle. Hemos dicho que la calle siempre es la gran protagonista de las tendencias, y cuando la gente ya sale en el 19 a pasear en la calle, que es el gran salto, uno de ellos es los paseos y los bulevares, va a cargar con el pequeño, va a llevarlo encima o en un cochecito, lo que sea, y aquí, llevando esa joya, lo que está diciendo es qué rica es la familia. Sí. Es decir, la ama de cría adquiere no solamente esa condición de ser la que amamanta al niño de la familia, sino además de ser la foto económica de cómo le va esa casa. Es decir, cuanto más arreglada vaya esa señora, esa chica, esa mujer, cuanto más emperifollada, con más encajes, pensemos que el encaje era carísimo también, cuanto más limpia, más recogido, el pelo más cuidado, más alimentada, más tal, más enjollada, más rica es esa familia. Yo creo que ese es la madre del cordero de que tengan un uniforme. Eso es. Porque si no, llevar la ropa de otro que ya tal es una cuestión también de cierta uso de la época, de que la ropa era muy cara y se tenía que aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, y cuánta gente hereda la ropa de sus hermanos, o sea, esto es así. Y remontándonos a estas fotografías, que tengo algún apunte aquí de este vídeo que está súper bien, como ya pasaba en el siglo XVIII, ¿no? Porque al final lo que quería la nobleza era parecerse a la aristocracia, ¿no? Y de ahí... No, la burguesía. La burguesía, sí, perdona. Sí. Entonces, como dices, era un reflejo. Claro, entonces, totalmente. Claro, entonces ya las calles pues se empiezan a inundar de estas señoras. Sí. Porque querían todos... Pues eso, parecerse, ascender, ¿no? Hombre, la gente tenía también muchos hijos, porque entre que la mitad morían y que la otra mitad los necesitaban para los trabajos, para las empresas o lo que sea, la condición de la mujer, que para eso se casaba, era para tener hijos, no tenía otra condición. Y luego en un principio los niños se mandaban al campo. Sí. Pero claro, allí lo que pasaba era que muchos se morían. Sí. Y que luego ya, bueno, ya entramos en el negocio. Claro, en el negocio el negocio. Incluso en los viajes se morían, ¿no? Y para seguir pudiendo cobrar, lo que hacían era callarse. Sí, o dar el cambiazo y poner otro niño. O dar el cambiazo y poner otro niño, ¿no? Sí. Entonces llega un momento que ya no se fiaban de mandar a los niños al campo. Y es cuando deciden llevarse la ama de cría, traérsela del campo a la ciudad, ¿no? Entonces justo. Ahí es donde empieza y ya meterlas en casa y tenerlas completamente controladas a todos los niveles. ¿no? Sí, y luego ya exhibirlas, que es o sea, nadie iba con su mayordomo por la calle. Tú podías ir con la persona la ama de compañía, la ama de llaves, quiere decir que acompañar a una señora, hemos de pensar en el rol de la época. Acompañar a una señora por la calle quiere decir que esa persona de servicio tiene una categoría. Es decir, la que te va a peinar por la mañana, la que te va a servir el desayuno, lo que sea, esa no te acompaña, esa está en casa. Sí. Si te ha de acompañar a alguien, tiene que ser la gobernanta o alguien con una cierta categoría, la máxima categoría para que esté al lado de esa persona. Eso es. Entonces, llevar la ama de cría para que lleve al crío, valga la redundancia, y que vaya tan emperifollada, es una foto social exclusivamente de cómo de rica es esa familia. Sobre todo porque eran las que fuera o no verdad. Eran las que estaban mejor pagadas de todo el servicio a la casa, por lo menos decían. Entonces, eso todavía... también es un tiempo de vida laboral más corto, hasta que tienes otro... Entonces era todavía decir, pues mira, yo me permito poder pagar a esta persona, ¿no? Y eso, y me voy a lucir, ¿no? Sí, aunque fuera o no... sí, aunque fuera o no verdad. O sea, cuántas novelas, sobre todo del 19... vemos que las familias tienen que hacer ver que siguen teniendo el mismo nivel, pero han perdido el poder adquisitivo, ¿no? Entonces todo es un paripé. Y la ama de cría ahí juega un papel
fundamental en hacer ver que esa familia no ha perdido abolengo, ¿no? No ha perdido clase económica, y se tienen que dejar de comer para que coma ella, para que esté lustrosa y tal, lo van a hacer, ¿no? Simplemente es una foto social del sistema, del nivel al que quieren pertenecer o al que pertenecen. Fíjate el dato que tengo aquí, en 1780, de 22.000 niños, imagínate el fenómeno, cómo era de importante, 20.000 los mandaron al campo con las amas de cría. Claro, es que estaba mal visto. ¿Pero por qué está mal visto? Porque pero esto que viene es un dato, desde la Edad Media, el concepto de, que luego eso cambia, ¿no? Pero al cortarte la leche, al no dar del pecho, tiendes a recuperar el peso antes. Entonces el ideal de belleza es un ideal de belleza juvenil, es un ideal de belleza, vamos a decir, ligero, o sea, una persona delgada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de ahí es cuando empiezan a tener las nodrizas para que ellas se descarguen de eso. Y luego ya cambian el sistema, y de hecho se cree que cuando tú quieres realmente a tu hijo es cuando te separas de él y le da el pecho a otra persona que tenga una calidad de leche superior a la tuya, que viva en una calma. Tiene mucho que ver con el corsé, hablando de moda, claro, porque el corsé muchas veces es pues opresivo. Claro, y estropeaba a lo mejor pues, que el cuerpo te lo estropeaba, entonces no podían dar, muchas veces no era que no quisieran. Bueno, son estas convenciones sociales, son esas convenciones sociales, otra vez ha salido la luz. No sé qué es, que se apaga la pantalla. Bueno, en definitiva, estamos hablando de un uniforme pensado para el interior de una casa / exhibición en la calle, de un tipo de oficio hoy totalmente en desuso y con los criterios de hoy de lactancia materna, yo diría que prohibido, y con una piel, una imagen totalmente negativa, y que lo que apuntala es a un sistema social donde la burguesía busca consolidarse socialmente como imagen de escaparate de una riqueza para emparentarse económicamente con la aristocracia, porque de otra manera no lo podían hacer. Para acabar este tema, ya acabo y leo yo el último parrafito, hablando un poco y volviendo un poco a estos trajes, porque vamos a ver cómo eran los pensemos trajes, que las fotos, hay que hacer un ejercicio de fe, imaginarse también los colores, imaginarse que pueden ser cambiantes, ¿no? Porque las fotografías en blanco y negro es lo que tienen, que nos hacen trabajar la cabeza. Estos trajes eran claros en verano y grises o de telas escocesas en invierno, y formaban un gracioso espectáculo en las playas y paseos. En los años 50 del siglo XX, no 50 del siglo XIX. Sí. Y tomando como modelo los uniformes de las nurses británicas o nannies, algunas familias adoptaron el traje de enfermera de estas, un vestido azul o gris con capa y una cofia con velo cubriendo el cabello. Todas llevaban además guantes blancos. Voy a enseñar la ilustración porque es súper bonita del diccionario. Donde aquí se muestra también el concepto de la nurse, ¿eh? Sí, lo que es el concepto de la enfermera, la nurse británica, contra la imagen de la nodriza española, que vemos como en el dibujo lleva recogido el cabello con una especie como de redecilla para el moño, con esas horquillas o agujas de cabello, con la bola. Mira, esta bola que tiene un nombre, esta es una que yo conservo, que es de una aguja de este traje, que me regalaron hace muchos años, y yo lo he convertido en un colgante, y es de plata. Fíjate. Es súper bonita. Sí. Y luego vemos como esta señora arriba, por el otro lado, o sea, y se le ven perfectamente los pendientes. O sea, es el símbolo social, es la joyería. Yo diría que lo más importante para mí es de cuello para arriba. Versus la imagen de la nurse británica, también como nodriza o ama de cría o nanny, que ya tiene otro concepto, porque ahí no está la lactancia por en medio, sino está el hecho de criarla, que tiene un concepto, pues casi parece la monja alférez, pues mucho más, desde luego más práctico, no sé, porque con esa cofia larga, no sé, pero desde luego sin ningún atisbo de representación social económica. No hay ni una joya, a no ser que los botones estos fueran de plata, que lo dudo muchísimo. Entonces, bueno, pues estos son los dos ejemplos, que además queda muy claro marcado lo que queremos contar con eso de representación social de la familia. Así que bueno, dicho queda, una palabra curiosa
que además recoge el diccionario y un término que hoy en día, si no lo contamos aquí, ya poca gente, a no ser que sea mayor, sabe lo que es, de hecho. Y porque además los usos han cambiado, el sistema de vida ha cambiado y estamos en otra sociedad. Pero eso no quiere decir que no exista ese traje y que no tengamos que comentarlo, ¿no? Sobre todo ahora que hay tantas series de época, seguramente que en alguna aparecerá. Y el del Museo del Traje es muy bonito porque te he contado que yo cuando metía referencias para estos trajes, estos uniformes, salía todo el rato las amas de cría pasiegas. Sí. Pasiegas de esa zona de Cantabria. Sí. Bueno, había mucha ama de cría que se buscaba del norte de España. Claro, porque se asociaba a la leche, a la montaña, a... Bueno, hablan de Burgos, de Galicia, que también... Sí, Galicia, Asturias, todo ese norte de España siempre se ha asociado a eso, a la teta, vamos a decir, a la crianza. Y el traje, este sí es de Pasiega en concreto, que tiene el Museo del Traje, que bueno, fue una donación, tiene unos colores muy bonitos porque mezcla el rojo con el negro y Qué luego bonito. un pañuelo de flores, también con el fondo un poco oscuro, es muy muy bonito. Si tenéis oportunidad de ir a verlo. Bueno, aquí fíjate que ahí he perdido la... Es la... ¿Qué página es? 32. Me he ido de página aquí. Aquí habla en general, aparte del cubremoño, lo de los colores, ¿no? Que tenían 2 trajes, que también es importante. Uniforme de verano, uniforme de invierno, pues igual que las azafatas. Salvando las distancias, quiero decir. Estos trajes claros eran claros en verano y grises o de telas escocesas en invierno. Es decir, también van un poco... una cosa es que sean de diferentes tejidos para que sea fresco en verano y abrigadito en invierno, y otra cosa es que también se juegue con la cromática, ¿no? Porque ahí estamos hablando de moda, yo creo, más que de uniforme al uso. Bueno, pues dicho queda, y no sé si tienes algo más que apuntar ahí en lo que estás buscando. Estaba buscando la referencia del libro donde se habla de estas señoras, de Benito Pérez Galdós, que es el amigo manso, que no recordaba el nombre de la obra. Sí, el amigo manso. Bueno, a menudo era este señor también. Bueno, las descripciones... Son, demoníacas. Demoníacas casi, sí. Vamos a dejarlo en demoníaco. Eso. Bueno, pues dicho queda, ama de cría, traje de ama de cría, es decir, traje para una profesión en concreto dentro del hogar. Ya hemos visto representación social, variantes de colores y variantes de tejidos en función de la temporada y con un claro significado en el norte de España, y de ahí trajes de pasiega y demás, ¿vale? Pues hasta aquí lo dejamos esta palabra, y ahora vamos a la palabra al azar de la semana, a ver qué nos toca. Ponnos la sintonía cuando quieras, porque yo no digo nada. Ahora, está sonando, ¿no? Bueno, pues... pues mira, aquí salió. ¿Ya? Pues mira, aprovechando que el corte me lo ha hecho la fotografía, estas imágenes preciosas, me sale Imperio. Que Imperio me recuerda al Imperio Contraataca. Sí. Bueno, es una definición ¿no? muy... Sí, perdón. ¿Qué página con es, el Diccionario de la Moda, Margarita Rivière, página 144. Bueno, pues Imperio, una definición muy corta. Línea de vestido femenino que recoge el busto y no marca la cintura. Característica de principios del siglo XIX, que ha servido de fuente de inspiración en numerosas ocasiones para vestidos femeninos del siglo XX. Qué cortito, me parece muy raro que sea tan corta, ¿verdad? Y a mí, con todo lo que significa. Sí. Para aquella gente que a lo mejor le cueste más, todo el mundo más o menos sabe por línea Imperio que nos estamos refiriendo, ¿no? Pero son esos vestidos de principios del siglo XIX, un poco herencia del vestido de la camisa francesa, que son de muselinas y normalmente de colores muy claros. Si no blanco, blanco natural, color retor, que digo yo, el color del algodón natural, y que están apretados justo debajo del pecho para que luego tenga una caída bastante recta, pero suave. Estos vestidos, cuando pensamos en el Imperio, hemos de pensar en el traje de Josefina de Bonaparte, ¿no? Que además era criolla, que todo este momento de las muselinas, de los algodones de indianas, de los tejidos de indianas y demás, todo está orientado en la misma época, ¿no? Pero sobre todo el traje Imperio es importante porque en la historia de la moda es uno de los trajes que también marcan la evolución de la moda. Veníamos de esos trajes de la Revolución, de antes de la Revolución Francesa, y ya María Antonieta, en una de estas, ella que era una gran amante de la moda, ya empezó a lucir esas camisas, así, camisas
llamamos camisas el interior del vestido, ¿no? Lo que se ponían entre el vestido y la camisola, piel. ¿no? Camisola sería realmente, ¿no? Y de ahí ya hay una evolución posterior a esta línea imperio, con esos algodones y muselines que yo creo que viniendo de eso de París pasarían un frío horrible. Sí, porque eran, bueno, los fondos eran también bastante finitos, entonces tampoco abrigaban, ¿no? Yo no sé cómo se echara encima una piel, yo no sé, porque una cosa es que te inmortalice en un cuadro y otra cosa es el día a día. Pero que sí es cierto que es una moda fresca, si nos situamos en de dónde vienen, de lo que habían visto antes, el traje a la francesa, es una moda fresca, cómoda, simple, muy erótica. Estamos hablando de con los cánones de la época es como ir desnudo. Sí. Porque es eso que te pones, imaginémonos ahora, pues una ceremonia, pues yo que sé, los reyes recibiendo a los reyes de Noruega. Y que la típica cena de gala, que todo el mundo va con sus joyas, con sus bandas, con sus trajes maravillosos, y que los reyes fueran pues en camisón. Sí. Y recibieran así, pues así es como hay que verlo. Y muy erótico porque al final a mí los trajes imperio me encantan, las manguitas de farol, la manguita farol, la manguita farol pequeñita que es como de niña buena y de repente el escotazo y esas veladuras, ¿no? Que parece lo que dices que vas medio desnudo, ¿no? Y luego yo creo que es una línea, y tú, Isabel, corrígeme si me equivoco, muy usada en los trajes de novia. Sí, bueno, que debe tener idas y venidas. Tiene idas y venidas. Mira, nosotros tuvimos una avenida bastante fuerte pues yo creo que serían ya los finales de los 90, 2000. Bueno, también con el minimal, ¿eh? Claro, cuidado, ahí, no me parece mal, ahí tuvimos el estilo imperio o la silueta imperio era una cosa muy habitual, ¿no? Lo que pasa que no por favor. Lo que pasa que no a todo el mundo le va. Claro. Pero es verdad que porque ¿a qué tipo de silueta le va ese tipo de forma? A ver, o sea, ¿qué tipo de cuerpo le va esa silueta, perdón? Como el corte va justo, a mí me gusta justo debajo del pecho, le va muy bien a mujeres que tienen poco pecho, porque se lo realza, pero también a las que tienen mucho, porque con el corte tú puedes disimular y realmente ponerlo más arriba de donde correspondería al pecho, ¿no? Para hacerlo más pequeño. Sí. Entonces, bueno, y luego hace la pierna muy larga. Claro. Pero te tiene que ir el estilo. Ya no solamente es una anatomía, sino más a nivel de personalidad. Sí, y también de físico, ¿no? El de cabello, físico. La cara, el carácter también, porque tiene esa cosa como virginal también, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Bueno, hay una referencia que yo siempre pongo a los alumnos, ¿no? Para que vean un traje imperio de los que a mí me gustan, que son los que llevan veladuras. Sí. Tanto en organza como en gasa o muselinas. Porque para quien nos está escuchando o nos escuche después, ¿veladura qué quiere decir? Veladura es que tú estás velando la silueta que va por dentro, en este caso, siendo un traje imperio, llevas un fondo en un tejido, bueno, pues más armadito, o más grueso, más opaco, vamos a decir, y por encima llevas una sobrefalda, que puede ser eso, en una muselina, en una gasa de seda, en una organza. O sea, como una aplicación, digamos. Entonces, al final tú estás vislumbrando la silueta que va mucho más pegadito lo de dentro que lo de fuera, ¿no? Lo bonito es dejar la veladura más floja. Porque con el movimiento eso hace muy bonito, ¿no? Sí. Entonces, la referencia que siempre les pongo para que lo vean en movimiento es la película de Guerra y Paz. Que hay una escena muy bonita donde está Audrey Hepburn, que sale a bailar con el traje imperio. Y ahí se ve perfectamente cómo esa veladura pues lo hace maravilloso. Sí, más especial, ¿no? Y fíjate que la moda imperio viene un poco porque cambia el sistema social, llega una revolución francesa que lo cambia, que da una patada a todo lo establecido y ya es el nuevo imperio, el antiguo régimen frente al nuevo régimen, ¿no? Pero que luego 200 años después, 150, llega la influencia de lo que se llama corte imperio, digamos, estilo imperio, corte imperio, a finales de los años 50, 57, 58 más o menos, muy conocido en los 60, ¿sabéis? Las cosas empiezan y luego se consagran y luego decaen, ¿no? Los estilos, no hay un estilo que se imponga. Bueno, ahora sí porque todo va muy rápido, pero las cosas necesitaban un poquito de repaso, de un poquito de fondito para que llegase todo el mundo. Como esa línea imperio, ese corte imperio de finales de los años 50, principios de los 60, es una especie de liberación o de adaptación o de aligerar esas siluetas del New Look de los años 50, que de alguna manera hay esa similitud, ¿no? Cómo se lleva el pecho arriba, o sea, se descarga la cintura, se acentúa la línea más debajo del pecho,
justo cuando, para un poco tirar para atrás todo ese new look de Dior, en el cual yo sé que me matarán, pero a mí no me gusta nada. No, yo tampoco me siento muy identificada. Y cuando estamos hablando, la gente cuando habla de la edad de oro de la alta costura piensa en los años 50 y piensa en el look Dior, o sea, en la silueta Dior, ¿no? Y toda esa mujer flor y toda esa amalgama de bordados y fruslerías. Y en cambio, ya hacia final de la década, pues empieza a modularse esa silueta, a quitarse capas y quitarse volumen de falda y a dejar de marcar esa cintura de avispa para un poco subir la cintura debajo del pecho, ¿no? Que es volver a respirar de alguna manera. Que hace la pierna muy larga, ¿no? Entonces eso al final ópticamente lo que hace es que esbeltece muchísimo. Sí. Y bueno, y te da cierta idea de modernidad, porque es una silueta que si lo miramos realmente es bastante andrógina. Sí, mucho. O sea que es verdad que realza mucho lo que es el pecho, porque si no ya sería una silueta tubular, digamos, pero es una silueta andrógina en el sentido que no marca las curvas de la mujer, ¿no? Y como también hay en los años 60 esa vuelta a la línea imperio, que luego es una línea que también vuelve, o sea que también siempre. Cuando hay un exceso de una cosa se tiende a llevar... Está ahí. Bueno, y hay personas que es que siempre visten imperio porque realmente se sienten tan identificadas con esa silueta que, bueno, pues imperio para todo, ¿no? Bueno, ahora está súper de moda otra vez por los Bridgerton, ¿no? Efectivamente. Por la serie. Que se estrena la segunda temporada, yo creo que esta semana. Que además, mira, ahora que dices esto, me viene a la colación que yo digo, fíjate qué campañas de imagen hacen. En la Mercedes-Benz Fashion Week, que lo comentamos la semana pasada, en el Kissing, que es la zona cuando acaba un desfile, donde luego hay una copa y te puedes hacer la foto con el diseñador, etcétera, etcétera, y bueno, que esté un poco comentar el desfile y tal y cual. En la zona del Kissing de la Mercedes-Benz, todo estaba decorado como los Bridgerton, porque estaban promocionando la serie, una serie de época, y ahí te das cuenta de la importancia que tiene la moda en esa serie, dentro de la semana de la moda. Yo creo que eso ni con Downton Abbey pasó. Por eso que ahora seguro que tenemos otra vuelta más al totalmente, al imperio, ¿no? Totalmente, porque además se puso de moda. De hecho, ahora que dices eso, cuando se estrenó los Bridgerton, que se estrenó como en Navidades, hace 2 años, 1 año más o menos, en esa primavera Zara ya lanzaba los vestidos, vestidos de bodas, banquetes y comuniones, línea imperio, a raíz de los Bridgerton, claro. Que también esa es la influencia del cine en la moda, y ahora yo diría de las series de televisión en la moda, ¿no? Nos hemos desplazado la atención que nos daba el cine, ese cantidad de información estética, ahora se le están llevando las series, porque es donde estamos viendo realmente la gente. Yo no la he visto bueno, pues algo de refilón la serie, y lo bueno, que la veo, serie es una fantasía totalmente irreal, es que pero los trajes tienen como muchas flores y poca veladura, ¿no? O bueno, sea, es una especie de... ¿Tú la has visto? Sí, la serie, sí, es una fantasía, en el peor y en el mejor sentido, ¿no? Totalmente incierto que existieran esos colores, esos trajes. Eso es lo que me chocó, porque eran colores como muy fuertes y muy vivos, ¿no? Bueno, vivos. porque es una forma de hacer soñar, ¿no? Hacer soñar. Lo que sí es cierto es que el regusto es de la época, y hay algún personaje que sí va más vestido acorde a la época, porque no me acuerdo cómo se llama, pero hay un personaje que es como la niña adolescente que no sé, que quiere sublevarse contra el sistema, que no le gusta esa vida como de crecer para casarte, y que va con una moda muchísimo más acorde a la época, con la chaqueta Spencer, que a mí me encanta, qué bonito. Con los colores más de la época, con una cosa, bueno, pues no ni tanta joya, que se notaba a la legua que era más falsa que la baratija, ¿no? Pero que bueno, tiene esa cosa de fantasía, de hacer soñar. A mí lo más irreal de esta serie me parece que es que todo el rato hay sol en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, eso es hacer soñar, ¿no? Partiendo de esa mentira, ya todo lo demás es cuesta abajo. Sí. Pero sí que es cierto que es una serie que ha sido un boom, que ha reavivado esa época y ese estilo, y que ahora vuelve con fuerza para la segunda temporada, y que trata ese periodo, ¿no? Y nos sirve, dentro de que hay que cogerlo con pinzas y mirarlo todo pues con 50 lupas, porque eso es una fantasía, es una idealización, sí que nos da una atmósfera, un cierto encuentro con la época. De hecho, en la primera temporada había una modista en la serie. Es un personaje secundario, pero ir a la modista
que implicaba. Eso es un error histórico porque por la época sería la modista la que fuera iba, claro, a casa de estos señores, sí, no al revés. Sí. Pero por instancias del guión, pues ahí se giró esa mentira histórica, digamos, ¿no? Pero bueno, dicho queda porque es cierto que la serie está ambientada en la época Imperio, ¿no? Y además también el Imperio, como línea, ya hemos visto el tipo de silueta, pero también se asocia a unos colores. Sí. Es decir, tú un traje Imperio, cuando te lo imaginas colores claros. Empolvados, sí, blancos, crudos, rosas o beige, todos los colores muy, muy ligeros de pigmentación. No te imaginas un traje azul, Imperio clarito. Bueno, ahora me está viniendo la marquesa de Chinchón también, o la condesa de Chinchón de Goya, que es un cuadro, bueno, súper conocido. Sí, precioso además. También lleva una silueta Imperio. Sí, es la época. Y yo no sé si llevaba algo de azul, ¿no? Porque era un color muy clarito. Y no es sé que si ahora es como un color hielo, gris, gris como azul, color hielo, sí, así. Me ha venido a la cabeza ahora. Sí, además con la cosita esa como del frufru de los encajes, ¿no? Eso es. Y también es curioso, ¿no? Cómo asociamos esa línea a un tipo de colores, ¿no? En cambio, cuando pensamos en un New Look ya pensamos en muchísimos más colores, ¿no? Sí. No lo tenemos centrado en un solo tono, ¿no? También como la línea, la silueta de un traje también tiene que ir con una cromática. Sí. Lo que tú dices que no todas las mujeres les va sí, esa línea, tampoco todos los colores son admitidos en esa línea, creo, ¿eh? Eso es. Así como en la época victoriana también es por la invención de los tintes químicos, pero todos los colores, ves esos azulones oscuros, todos los burdeos muy oscuros, estos rosas fucsias, que es la gran invención, que es la química. Sí, que eran carísimos los tintes. Claro, pero es que cuando llega la química textil y la química de los colorantes a los colores, ya eso es uno de los grandes cambios de la industria de la moda, porque es sintetizar unos colores que no se habían podido jamás. Y hacerlos asequibles. Sí. Entonces ya son esos colores muy muy vivos y muy muy eléctricos, ¿no? Sí. Y eso sí que dicho queda. Mira, en este diccionario, en el de Maribel Vandrés, ¿Sí? el estilo y la moda, sí viene más información. ¿Ah, sí? Sí. Del traje Imperio. ¿Y viene algo que sea diferente a lo que hemos visto? Sí, porque viene bastante más información. Ajá. Pero bueno. ¿Y algo que tú creas que se pueden mencionar en los minutinos que tenemos ahora? Pues no, porque es que sería todo. Pero bueno, sí, mira, al hilo de lo que estás comentando, para saltarnos un trocito, y lo podéis ver si tenéis el diccionario tranquilamente. ¿Qué página es? Porque 192. Es verdad que ya no nos da tiempo a mucho más. Sí. La 193. Eran de tejidos finos y delgados para primavera y verano, y de terciopelo o brocados suaves para el invierno. Es verdad que de terciopelo hemos hecho alguna vez Imperio, y son preciosos en terciopelo también. El modelo se acompañaba, los colores eran el blanco y los tonos pasteles. ¿Ves? Sí. El modelo se acompañaba con un foulard, una estola, un mantón o un spencer. Porque yo creo que tenían tanto frío que tenía que ir eso con algo. Sí. Era una moda muy femenina y natural, y debajo llevaban enaguas ligeras sin bolsillos, por lo que se recurrió a los bolsitos limosneras y ridículos, colgando de la cintura, origen de nuestro bolso. O sea que si no hubiera llegado esta línea Imperio a la moda, no tendríamos bolso. No tendríamos el bolso como lo conocemos. A lo mejor tendríamos otra cosa, pero no el bolso como lo conocemos. Que habíamos hablado, ¿te acuerdas? En algún programa. Y además trajimos unas limosneras muy bonitas. Aquí. O sea que cuidado, porque al final es la moda con todos los complementos que la rodean. No solamente la chaqueta, sino también el bolso, el peinado también es importante en este tipo de traje. Y también se llamó vestido recamier. Sí. Y ya, si hay algo que mencionar, pues es ahora, porque si no ya... No nos queda tiempo. Bueno, pues ya está. Pues dicho queda, se nos ha pasado el programa volando. Bueno, pues ya sabéis que mañana es el aniversario del fallecimiento de Balenciaga, 50 años, que pasan rápido. Fíjate, no fue muy comentado el fallecimiento de Balenciaga. Salió alguna cosa apuntada, pero no se comentó mucho, se comentó más fuera salió en los medios de comunicación. ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, hay una larga sombra sobre la figura de Balenciaga en España, y es que se hablaba muy poco de Balenciaga. Se hablaba puntualmente en algún traje que llevaba pues alguien importante, pero él no concedía entrevistas, esto es de sobra conocido, solo concedió en vida, que se sepan, 2 entrevistas.
Y además el cierre de la casa, pues no solamente cuando él cierra el 68 cierra la de Casa de París, es que entre el 68 y el 69 cierra las casas de España, a excepción de trajes puntuales que hará después, ¿no? Entre ellos el traje de Carmen Martínez Bordiú, que a mí me parece horroroso. Sí, ese fue de los últimos, y el de Valeria Montenegro, ¿no? Eso es, el de Valeria es un poquito anterior, un poco anterior, que es infinitamente más bonito. Sí. Y decir que, bueno, el traje de la nietísima, el que había hecho ropa para la abuela, el traje de novia de la madre, que me parece de los mejores, esa cosa así como tan desfasada, a mí no me gustó nada, aunque bien hecho estaba, ¿no? Sí. Pero luego tuvo como una especie de cierta apagón mediático, que ya aquí no había tenido mucho recorrido en cuanto a publicaciones, porque él buscaba eso, buscaba pasar desapercibido. ¿Por qué? Eso hay muchas teorías, muchas, y probablemente todas sean en parte verdad y en parte mentira. Yo creo que obedece a una pura cuestión comercial, porque si él no daba aquí tantas entrevistas y no tenía tanto eco aquí de las casas que había, que tenía 3 casas en España abiertas, tú tienes una casa, ¿sabes lo que es eso? Pues imagínate 3, y cada una en una ciudad, con lo cual la logística... Sí, mucho más complicado. Mucho más complicado. Justamente era para que todas esas grandes aristócratas, burguesas, actrices de Hollywood tampoco lo supieran y fueran a París a encargarse los trajes. Sí. Porque lo que costaba un traje en España, que era carísimo, comparado con lo que costaba en París, que era infinitamente más caro, pues un poco no matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Por eso también el que tiene, cuando cierra la casa, tiene un apagón mediático muy fuerte y parece que no hace vida, que sí la hace. Tampoco se comenta tanto su muerte, ni sale tan publicado. En cambio, fuera, pues salió publicado en las portadas de los diarios. Sus grandes clientas, ahora no recuerdo si fue Mona Bismarck, se metió en la cama y no salió en 3 días. Era como si se le hubiese acabado el mundo, ¿no? Bueno, pues estos personajes son tan importantes y tan increíbles que ya trascienden lo humano para entrar en lo mitológico, ¿no? Bueno, pues deseando ir a Javea, entonces, ya para... A ver qué podemos contar. A lo mejor descubrimos algo más, ¿no? Igual sí, si hay suerte, igual descubrimos algo. Así que bueno, dicho queda, y nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Sabéis que nos podéis seguir en directo por Twitch. Y si no, tenéis el canal de YouTube, ponéis La Tecnocreativa y sale el programa, la puntada, o poner la puntada La Tecnocreativa. Y si no, estamos en Spotify, en iVoox, y yo creo que ya está, ¿no? De momento. Nada, pues nada, feliz tarde y nos vamos. Hemos hablado de los Bridgerton, pues bueno, nos vamos con música por todo lo alto, con la banda sonora de los Bridgerton, que sabemos que se estrena esta semana, segunda temporada. Y la vamos a ver qué aprendemos. Hasta las próximas semanas. Hasta el martes.